Hola, buenas. Mi nombre es Miguel Bardají y estudié Medicina en la Facultad de Valladolid. En este vídeo vamos a repasar la patología de la médula espinal y sus lesiones. Así que para empezar, ¿qué es la médula espinal? Pues la médula espinal es una estructura que forma parte del sistema nervioso central y cuya función principal es comunicar cerebro y cerebelo con el resto del cuerpo y viceversa. Y además puede llevar a cabo por sí misma algunas funciones corporales. La médula espinal se encuentra en lo que se conoce como canal medular, que es este agujero, esta estructura que queda en el centro de las vértebras. Y además la médula se extiende desde el bulbo raquídeo, desde la parte baja del tronco encéfalo, hasta la altura de las vértebras L1 y L2, o L2. A partir de entonces se forma lo que se conoce como la cola de caballo, que lleva las raíces para la parte inferior del cuerpo humano. Si realizamos un corte transversal de la médula, encontramos esta estructura tan característica que tan artísticamente os he dibujado. En el centro queda la sustancia gris. En el centro del todo queda el agujero o canal ependimario a través del cual circula el líquido cefalorraquídeo. Y alrededor queda la sustancia blanca, formada por axones mielinizados que lleva la información hacia arriba y hacia abajo del cuerpo. Además podemos ver su vascularización. En la cara anterior tenemos la arteria espinal anterior y en la cara posterior las dos arterias espinales posteriores. Si tomamos una imagen más detallada, vemos que en la sustancia blanca hay axones, hay haces que bajan información del cerebro hacia el resto del cuerpo, como este que es el haz córtico-espinal o haz piramidal, que lleva la información motora para el cuerpo. Además tenemos otros haces que llevan información del cuerpo hacia cerebro y cerebelo, como son los haces de Gold y Burdach, que llevan la sensibilidad epicrítica, que es la sensibilidad posicional, de presión, vibratoria, etc. Si nos fijamos en la sustancia gris, vemos que en el asta anterior están las motoneuronas inferiores, que van a ser las que lleven a cabo la contracción muscular y los movimientos. Si nos fijamos en el asta posterior, tenemos los núcleos sensitivos, en este caso de la sensibilidad protopática, que es la sensibilidad térmica y algésica o dolorosa. Hay que tener en cuenta que esta sensibilidad, después de hacer sinapsis en estas neuronas, el nuevo axón se va a decusar, se va a cambiar de lado, pasando por el centro de la médula espinal para ya subir hacia el cerebro por el lado contralateral de la médula. Además, a nivel de la médula torácica, encontraríamos aquí una nueva zona de sustancia gris, que es lo que se conoce como asta intermedia y que va a ser la que lleve a cabo las funciones del sistema nervioso simpático. La médula espinal se puede lesionar de múltiples formas, por traumatismos, tumores, isquemia, etc. Y según las zonas de las que se lesionen, vamos a tener una clínica u otra que vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, tenemos el síndrome central medular o síndrome de Schneider, que suele estar causado por la siringomielia, que es una enfermedad por la cual el canal, el agujero ependimario, se va ensanchando y comprimiendo lo que hay alrededor, y una lesión parecida puede producirla el hematoma centromedular o el ependimoma, que sería de nuevo un tumor de este canal o agujero ependimario que lo que haría sería que se ensanchase. Por lo cual, al ensancharse, lo que va a hacer primero es comprimir estas fibras que cruzaban por el centro de la médula, que eran la sensibilidad protopática. Entonces se va a producir esa disociación de la sensibilidad, esa pérdida de la sensibilidad. Además, si la lesión crece, va a acabar comprimiendo motoneuronas inferiores, cordones posteriores, etc. y produciendo así un déficit motor o un déficit de la sensibilidad epicrítica. Y este es el déficit sensitivo característico que se produce en la siringomielia, que es lo que se conoce como trastorno suspendido de la sensibilidad, que es lo que se produciría si hubiese una lesión más o menos a nivel de esta altura de la médula espinal. Por otro lado, tenemos el síndrome de Brown-Séquard o de hemisección medular, que es un síndrome mucho más raro en el cual se pierde la función de toda una hemimédula. Suele estar causado por traumatismos o por tumores que compriman la médula ósea, la médula espinal, desde un lado. En este caso vamos a tener un déficit motor del mismo lado, un déficit de la sensibilidad epicrítica del mismo lado por la alteración del cordón posterior y una alteración de la sensibilidad protopática del lado contralateral, porque acordaos que estaba recién cruzada. Si seguimos, tenemos el síndrome cordonal posterior, que suele estar causado por una infección que es la sífilis o la lues y también puede estar causado por el déficit de la vitamina B12, aunque en este caso suele asociar otras lesiones que ahora veremos. Cuando simplemente se lesionan los cordones posteriores, vamos a tener un déficit de la sensibilidad epicrítica bilateral por debajo de la lesión. Si se asocia a ese déficit de B12, además vamos a tener una polineuropatía y un déficit motor bilateral por debajo de la lesión. Complementariamente a este, tenemos el síndrome de la arteria espinal anterior, en el cual se pierde la función de toda la médula espinal a excepción de los cordones posteriores. Esto suele estar causado por traumatismos que producen la rotura de esta arteria espinal anterior o por cualquier situación de shock que haga que no le llegue suficiente sangre a la médula espinal, como pueda ser la insuficiencia cardíaca. Esto va a hacer, como decíamos, que se pierda la función motora bilateral por debajo de la lesión y la sensibilidad protopática bilateral por debajo de la lesión, mientras que se mantiene la sensibilidad epicrítica.
Y así llegamos a la lesión más importante de la médula espinal, que es la sección medular completa. En este caso suele estar causada por traumatismos, por tumores muy grandes que compriman toda la médula, por causas inflamatorias o infecciosas que produzcan una mielitis o por causas vasculares como isquemias masivas. En este caso se va a producir una pérdida de la función de toda la médula espinal. En la clínica podemos diferenciar dos fases. Una primera fase que se produce en las primeras 48 horas, en las cuales hay una pérdida de fuerza, hay una hipotonía y hay una hiporreflexia. Además, ahí suele asociarse una disfunción eréctil y un globo vesical. A partir de las 48 horas y con el paso de las semanas, se va recuperando la fuerza muscular, apareciendo espasticidad, hiperreflexia o hipertonía. Y además se recupera el reflejo bulbocavernoso. Esto es muy importante ya que va a indicar que se ha acabado la fase aguda de este síndrome de la sección medular completa y además suele indicar que es ya una lesión irreversible. Además, en ambas fases vamos a tener hipotensión, ya que como dijimos antes, se pierde la función del sistema nervioso simpático, que en condiciones normales lo que produce es que suba la tensión arterial. Además vamos a tener anestesia, tanto de la sensibilidad protopática como de la sensibilidad epicrítica por debajo del nivel de la lesión. Así que para acabar, vamos a ver esta pregunta que nos va a servir de repaso. Nos habla de un paciente varón de 43 años que sufre un accidente. Nosotros, al explorarle, vemos que no puede mover la pierna derecha, por lo cual tiene un déficit motor derecho. Además, le palpamos el pie izquierdo y le ponemos hielo en el pie izquierdo y no lo nota, por lo cual tiene un déficit sensitivo protopático en el lado izquierdo. Y por último, si nosotros le movemos el pie derecho o si le pusiésemos un diapasón vibrando en el pie izquierdo, en el pie derecho, nos dice que no lo nota, por lo cual tiene un déficit sensitivo epicrítico en el lado derecho. ¿Qué lesión podría tener nuestro paciente? Pues bien, el síndrome de Schneider es el epónimo del síndrome centromedular. En este caso nos tendrían que hablar de un déficit de sensibilidad bilateral, ese trastorno suspendido, por lo cual nuestro paciente no tiene esta alteración. La siguiente, la número 2, es el síndrome cordonal posterior. En este caso esperaríamos ver un déficit de la sensibilidad epicrítica bilateral, que nuestro paciente tampoco tiene, por lo cual esta respuesta tampoco puede ser. La respuesta 3 tenemos, recordar, el complementario al 2, el síndrome de la arteria espinal anterior. En este caso estaría lesionada toda la médula, excepto la sensibilidad epicrítica bilateralmente, por lo cual tampoco concuerda con la clínica de nuestro paciente. Por lo cual nuestro paciente lo que tiene es este síndrome de Brown-Séquard tan raro o hemisección de la médula espinal. En este caso sería una sección de la médula derecha. Por eso se pierde la función de motora y epicrítica derecha y la sensibilidad protopática izquierda porque recordad que va cruzada. Espero que os sea de utilidad y mucho ánimo con el estudio.